Amigos, escuchen con atención, porque lo que vengo a compartir hoy es vital para nuestra vida espiritual. Si llevas un tiempo siendo cristiano, quiero que grabes esto en tu corazón. Jamás permitas que ningún pastor, ni siquiera yo, ni nadie más, te diga con quién debes o no debes juntarte. Nadie tiene ese derecho. Tú tienes la capacidad, la sabiduría para discernir por ti mismo lo que es bueno y lo que no lo es. Confía en tus sentidos ejercitados, esos que te permiten diferenciar el bien del mal. Les gustó eso, ¿verdad? Aplaudan si están de acuerdo, pero escuchen, porque aquí viene algo crucial. A menudo nos enfocamos en aprender palabras en griego, en tener estudios bíblicos para entender el amor en arameo, y todo eso está bien. Pero es como la leche de la que hablaba Pedro, son enseñanzas básicas. Y claro, son importantes, pero no podemos quedarnos en ellas para siempre. El escritor de Hebreos nos dice que llega un momento en el que, de manera intencional y deliberada, debemos dejar de lado los principios básicos. Basta de leche. Es hora de avanzar hacia la perfección, de dejar atrás los rudimentos de la doctrina. No quiero más de lo mismo. No quiero que me sigan repitiendo lo que ya sé. Si quiero repetir cosas básicas, volvería al jardín de infantes. Cuando una persona nueva llega al Señor, sí, compartimos esos principios básicos y eso está bien. Pero si todos seguimos girando alrededor de lo mismo, nos condenamos a un raquitismo espiritual en la vida. Vamos una vez al jardín de infantes, luego a la primaria, después a la secundaria, y así seguimos avanzando hasta ejercer una profesión de la misma manera. En nuestra vida espiritual debemos avanzar. El escritor añade que quien solo se alimenta de leche no es experto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. Están conmigo, nadie se duerma, porque lo mejor está por llegar. Ahora, ¿qué es el mensaje de justicia? Aquí es donde se pone interesante. Esto no es para cualquier momento del año. Esto es para ahora, antes de que salgas a comprar ese boleto. Quiero que entiendas, hay una diferencia entre la palabra escrita y la palabra viva. La palabra escrita, eso es la Biblia. El alimento que recibieron los apóstoles en el primer siglo, pero ¿qué alimento tiene Dios hoy para nosotros? Para mí aquí en California, para ti donde esté. ¿No podemos alimentarnos solo con las imágenes de lo que le sirvieron a los corintios? Cuando vamos a un restaurante, nos dan un menú y a veces hay fotos. A mí me encanta cuando hay fotos, porque con mi inglés británico básico me ayuda a decidir, pero no podemos vivir solo de fotos antiguas. Necesitamos el alimento fresco que Dios tiene para nosotros hoy. Y si es sushi, quiero el más sabroso, porque a veces esos nombres son tan complicados como Nagasaki o Pearl Harbor. Pero lo importante es que sepamos qué alimento espiritual nos va a nutrir hoy. Amigos, busquemos siempre el alimento fresco que Dios tiene para nosotros. Amigos, imaginen esto, estás en un restaurante, las luces son tenues y la música de fondo crea una atmósfera perfecta. Te entregan el menú y ahí estás, mirando esas fotos increíbles de los platos que nunca habías visto. Pero espera un momento. ¿De qué sirve admirar esas imágenes si no puedes probar el alimento real? Necesitamos más que solo imágenes inspiradoras. Necesitamos el plato real, el alimento que nutre. Es como cuando Pablo recibía esa sabiduría divina, ese alimento espiritual que compartía con todos nosotros. No podemos vivir solo de las fotos del Nuevo Testamento. Necesitamos el maná fresco de hoy. Nadie puede llenarse solo leyendo el menú. ¿Alguna vez has ido a un restaurante y solo te has aprendido el menú? Sería absurdo, ¿verdad? Pues así pasa con muchos de nosotros. Tenemos la Biblia, pero necesitamos experimentar su esencia, su alimento real,
No podemos vivir de lo que las iglesias recibieron hace décadas en contextos, culturas y situaciones tan distintas a las nuestras. Nuestros jóvenes de hoy necesitan un alimento que hable a sus corazones, a sus circunstancias actuales. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, ¿no está mal empezar como bebés espirituales? Claro que no. La primera carta de Pedro nos dice que como niños recién nacidos debemos desear con ansias la leche pura de la palabra. Esa es la etapa inicial. Cuando nos entregamos al Señor, Pedro nos enseña que hay un tiempo para ser recién nacidos, pero también nos insta a cuidar nuestra alimentación espiritual desde el principio. Esa leche pura es lo que nos ayuda a crecer en nuestra salvación. Y si seguimos leyendo, Pedro nos muestra que esa leche incluye someterse a la autoridad, trabajar con integridad, cuidar nuestras relaciones, pagar impuestos y cumplir con la ley. Es la doctrina básica, la mayordomía de la vida. Cuando llegamos a Cristo, nos preguntamos, ¿en qué puedo mejorar? ¿Cómo puedo ser mejor con mis hijos? Con mi jefe. Es un proceso de transformación. La primera leche que recibe un recién nacido es el calostro. Ni siquiera es leche todavía. Este calostro representa el arrepentimiento, la fe. El bautismo es como el primer paso, el inicio de un camino de purificación y preparación. Y es que algunos ni siquiera están tomando leche. Están en la etapa del calostro. Este líquido sagrado limpia el estómago del bebé. Lo prepara para recibir la leche auténtica. Es un proceso de detoxificación espiritual, dejando atrás lo viejo para prepararnos a recibir lo nuevo. A veces queremos correr antes de aprender a caminar. Queremos saltar del calostro a un suculento burrito al pastor. Recuerdo que cuando tenía 8 años, me preocupaba porque no me salían pelos en el pecho. Ni un bigote quería tener uno como el de mi padre. Un mostacho rubio, impresionante. Pero, amigos, todo llega a su tiempo. La transformación, como el crecimiento espiritual, es un proceso que debemos abrazar con paciencia y fe. Así que sigamos adelante, buscando siempre ese alimento espiritual que nos transforme y nos haga crecer cada día más. Gracias por estar aquí, caminando juntos en este maravilloso viaje. Imagina por un momento a un niño de 8 años, lleno de curiosidad y admiración por su padre. Un hombre que, con su bigote rubio y esos pelos rubios en el pecho, era todo un galán. Yo era ese niño y veía a mi papá como un héroe. Me decía a mí mismo, papá, ¿cuándo podré afeitarme como tú? Desde tan pequeño ya quería afeitarme, cortarme el cabello, ser como él en todo sentido. Quería ser un verdadero macho. Mi papá tenía una forma muy particular de afeitarse. Lo hacía rápido y con destreza. Y luego se ponía pequeños pedacitos de papel higiénico en la cara. Para mí, eso era el símbolo de la masculinidad. Entonces, con toda la inocencia de un niño, le pedí a Dios que me hiciera crecer algunos pelos en la cara y en el pecho. Quería ese rito de pasaje. Recuerdo que mi papá me decía, cuando te empieces a afeitar, te va a salir duro. Así que, con una mezcla de emoción y expectativa, a los 8 años empecé a afeitarme, pero no salió ni un solo pelo. A los 10 años, finalmente apareció uno, solitario. En un lado de mi pecho me sentía como Chewbacca de Star Wars, orgulloso de abrirme la camisa y mostrar mi único logro piloso. Pero, amigos, ¿saben que Dios no me escuchó a los 8 ni a los 10 años? Tuve que esperar que las cosas sucedieran de manera natural y ahora a menudo me encuentro pensando, ¿debo afeitarme otra vez? Reflexionando, me doy cuenta de que en algún momento no tenía que preocuparme por eso. Así es la vida, ¿verdad? Y ahora
Pensemos en nuestra fe. ¿Y cómo crecemos en la iglesia? ¿Tener convicciones es importante? Claro que sí. Pero no siempre son un reflejo del crecimiento espiritual. He visto personas que, en su fervor por defender sus creencias, olvidan lo más esencial, el amor. Insultan y condenan en lugar de comprender y amar si falta amor. Las palabras son vacías. Nosotros invitamos a la gente a encontrar a Cristo diciendo que no es una religión, sino una relación, pero en ocasiones les imponemos reglas y doctrinas que no mencionamos al principio. Esto puede convertirse en un obstáculo para el verdadero crecimiento. Como bien dice Pablo en la primera carta a los Corintios, aunque tengamos todos los dones y la fe que mueve montañas, si nos falta amor, no somos nada. Así que, queridos amigos, recordemos siempre que el amor es el núcleo de nuestra fe. Si no podemos amar a nuestro prójimo, a quienes nos han lastimado, incluso a quienes no comprendemos, entonces, ¿qué estamos haciendo realmente? El amor es el verdadero lenguaje universal. Mis queridos amigos, permítanme compartir con ustedes una reflexión que nace desde lo más profundo de mi corazón. Yo tengo mis convicciones, sí, pero eso no significa que tenga problemas con las tuyas. Porque, saben, te amo precisamente por quien eres. Ese es el resumen de todo. Si en algún momento estoy equivocado, es tu amor el que me guiará de nuevo hacia la cruz, hacia esa verdad que nos une a todos. Y si tú te equivocas, pero yo sigo amándote, entonces, tal vez sea yo quien te lleve de la mano hacia la cruz. Sin embargo, si nos enfrascamos en luchas por nuestras distintas convicciones, ninguno de los dos bailará al son de la cruz. Nos terminaremos detestando y, lo peor de todo, perderemos la salvación. Ese regalo tan valioso, perderemos lo más importante. Amigos, la fuente de toda verdad es Dios mismo. Él nos lo recuerda en 2 Corintios 6:16, viviré con ellos, caminaré con ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Eso es lo que significa ser parte de una iglesia centrada en Cristo. ¿Por qué? Saben, los apóstoles nunca predicaron sobre las Escrituras como un fin en sí mismo. Ellos hablaban de la persona de Jesucristo, usaban las Escrituras cuando era necesario, pero la gente no se convertía a una denominación, a las asambleas de Dios, a los bautistas o a las Escrituras. Se convertían al Dios viviente, pero ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos revertido el orden, limitando a Dios a nuestra interpretación de las Escrituras, y en ese momento cambiamos el orden divino. Hay quienes piensan que al llegar al cielo, San Pedro nos recibirá con un examen doctrinal en la mano. Nada más lejos de la realidad. No habrá un cuestionario de 10 preguntas que decidirá si entramos al cielo. No se trata de un multiple choice sobre bautismos o sobre cómo vestíamos. No. Amigos, en el cielo no habrá exámenes doctrinales. Tampoco importará la ropa que llevábamos o qué comíamos. En la puerta del cielo tal vez habrá un ángel con un estetoscopio que escuchará nuestro corazón, buscando vida, buscando amor, porque eso es lo que importa, tener vida. Una vida que crece y se fortalece en el amor, en la alegría, en la paz. Cuando estamos vivos espiritualmente, crecemos de manera orgánica, crecemos en amor, en Jozo. La alegría se convierte en una constante en nuestra vida. Nos volvemos esa persona que siempre tiene una sonrisa. Incluso en los funerales, crecemos en paz, en paciencia, en bondad, en todas esas virtudes que nos hacen más humanos, más cercanos a Dios. Así que, queridos amigos, recordemos que la salvación es tener vida
Y el crecimiento espiritual es el fruto natural de esa vida. Que nuestra fe nos guíe siempre hacia el amor y la comprensión. Sigamos adelante, juntos, creciendo en espíritu y verdad. Amigos míos, hoy quiero compartir con ustedes una reflexión que toca lo más profundo de nuestra esencia. Una reflexión que nos invita a mirar más allá de lo visible, más allá de lo superficial. No hace falta ningún esfuerzo de nuestra parte para producir el fruto del Espíritu. Sí, así como lo oyen, un día dije, y se lo repito ahora, que nunca vamos a ver un naranjo esforzándose, sudando, esperando que de repente brote una naranja. No, eso no ocurre. Las naranjas salen naturalmente y si no aparecen, es simplemente porque el árbol aún es joven. Necesita tiempo para crecer o, en el caso menos afortunado, podría ser estéril. Cuando una planta va a dar fruto, lo hace sin esfuerzo. Y aquí es donde muchos de nosotros nos confundimos. Pensamos que aprender doctrinas, llenarnos de conocimiento bíblico, es nuestro alimento. Decimos, estoy aprendiendo mucho de la Biblia. Quiero estudiar más. Y eso está perfecto. Tener hambre y sed por la palabra es algo maravilloso. Pero tenemos que entender que eso es solo el principio. Es apenas leche y a veces, incluso menos que eso. No se confundan. Amigos, leer mucho la Biblia o pasar horas en oración no nos hace necesariamente maduros. Puede ser que estemos bebiendo leche y eso está bien, pero el verdadero problema surge cuando nos preocupamos más por las doctrinas, por definir a qué sistema teológico pertenecemos, por los principios que seguimos. Eso, queridos, es solo leque. Déjenme llevarlos un paso más allá. Supongamos que un domingo llego aquí y les digo que vamos a hablar sobre lo que realmente significa el gozo del Señor. Ese es el mensaje principal. Y entonces traigo todos los versículos que hablan del gozo, busco en la concordancia, les explico el significado en griego, hebreo y arameo, por si alguien quiere hablarlo en arameo. Incluso les cuento lo que Pablo y Timoteo dijeron acerca del gozo. Ahora yo pregunto, ¿se irán todos de aquí con gozo verdadero? No necesariamente. Al aprender sobre el gozo, es posible que entendamos la doctrina, pero no necesariamente experimentaremos el gozo como fruto del Espíritu. ¿Me siguen hasta aquí? El fruto natural es el gozo, aprender sobre él es otra cosa. Los soldados en la batalla no pueden permitirse desertar. Y así, una de las primeras señales de que aún somos bebés espirituales es nuestra dependencia de otros en vez de depender completamente de Dios. El materialismo es otro indicador de inmadurez. Nos revela, nos desnuda. ¿Por qué? Porque los niños, por naturaleza, son materialistas, no entienden el verdadero valor de las prioridades ni de las cosas importantes de la vida. Imaginemos a un niño pequeño, ve todos esos enormes paquetes bajo el árbol de Navidad y se siente decepcionado al recibir uno pequeño, aunque ese paquete contenga un regalo mucho más valioso. Así somos cuando juzgamos superficialmente. Si aún anhelamos el sueño americano, si nuestra prioridad es simplemente tener una casa propia, un auto nuevo, un buen celular, en lugar de ser bendecidos para bendecir a otros, es porque todavía somos niños en nuestro corazón. Los creyentes inmaduros viven pendientes de lo externo, de los pecados visibles, sin profundizar en lo que realmente importa. Vamos a crecer juntos. Amigos, vamos a buscar el fruto del Espíritu de manera auténtica y sin esfuerzo, como el naranjo que da sus frutos naturalmente. Mis queridos amigos, permítanme que les hable con el corazón. A menudo construimos nuestra doctrina y nuestra santidad sobre las bases equivocadas, enfocándonos en el dolor del sexo, en quién se acuesta con quién, en el alcohol,
el tabaco, las drogas y la moda. Pero, ¿saben qué? Si no logramos liberarnos de los pecados internos, jamás podremos liberarnos de los externos. Pensemos un momento. En todos estos años, nunca he visto a alguien ser disciplinado por ser soberbio u orgulloso. ¿Cuándo han escuchado que removieron a un pastor por ser demasiado orgulloso? Ahora, si lo vieran fumando, no dudarían en corregirlo. Es asombroso, podría ser la persona más arrogante del mundo y jamás recibiría ni una reprimenda. Y ahí es donde surge la división, la hipocresía, la ambición. La envidia y los chismes son los peores pecados en la iglesia. Especialmente he visto pastores que, cuando algo no les gusta de su congregación, deciden abrir su propia iglesia, su propio reino, proclamando, ahora sí, vamos a buscar la verdadera santidad, el verdadero fuego. Pero, ¿acaso no es esto lo mismo que criticaban del lugar de donde salieron? Exacto. Y la causa de todos estos problemas no es la rebeldía, sino la falta de crecimiento espiritual. Cuando no reciben lo que quieren oír, buscan otro lugar donde estar. Otra razón para escuchar, y es que nuestras estructuras religiosas, admitámoslo, a veces nos impiden madurar. Por eso, el escritor a los Hebreos en el capítulo 5:11 nos dice algo que resuena profundamente. A ustedes, dice, les entra por un oído y les sale por el otro. A estas alturas deberían ser maestros, pero aún necesitan que se les enseñen las verdades más elementales de la palabra de Dios. Necesitan leche en vez de alimento sólido. Y el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Como un niño de pecho, el alimento sólido, en cambio, es para los adultos, para aquellos que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, porque han ejercitado su facultad de percepción espiritual. ¿Me están siguiendo? Hace muchos años surgió un gran debate en la iglesia sobre si, al aceptar a Cristo, obtenemos sanidad instantánea o si adquirimos una santidad progresiva. ¿Y qué división generó esto? Se armaron distintas denominaciones y dejaron de hablar entre sí. Los que defendían la santidad instantánea se separaron de aquellos que creían en una santidad progresiva y paradójicamente, al dejar de amarse, perdieron la santidad. Y aún más, otros se dividían porque un grupo creía que Jesús está por venir en cualquier momento, mientras que otro decía que no habría rapto. Al final del día, lo que realmente importa no es quién tiene la razón, sino si hemos dejado de amarnos unos a otros. Así que, mis queridos amigos, sigamos buscando la verdadera esencia de nuestra fe, que es el amor y la unidad. Ese es el verdadero camino hacia la santidad. Amigos, escuchen con atención, porque hoy vamos a hablar de algo que va más allá de lo que creemos o no creemos sobre el rapto. ¿Me siguen? El rapto, esa idea de si va a suceder o no, no depende de nuestra creencia. Si llegara a suceder, no importa si estás preparado o no, te vas a ir igual. Pero lo que verdaderamente nos transforma no es eso, sino la cruz y la resurrección de Cristo. ¿Qué es lo que nos ha traído hasta aquí? ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Entre la cruz y el momento en que nos toque partir, hay un tema central, el fruto de la vida en el Espíritu. ¿Me siguen el fruto? El fruto no se trata de lo que creemos sobre el rapto o los demonios. Hay iglesias que parecen obsesionadas con los demonios, dándoles más importancia de la que merecen y hasta leen libros absurdos sobre cómo estar endemoniado en 10 pasos. Otros, en cambio, se enfocan en los ángeles, que sí existen, pero no son el centro de nuestra fe. Pablo
En su carta a los Gálatas nos dice qué fruto debemos procurar tener. Ese fruto que surge de manera natural es amor, alegría, paz. Revisen con cuidado paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Sí, dominio propio. No es cuestión de tener un demonio propio, es dominio propio. La única manera de conocer qué tipo de árbol somos es por el fruto que producimos. No son múltiples frutos, es un solo fruto del Espíritu, que incluye toda unidad, fe, paz, amor. Es un superfruto. Y es ese fruto el que debe manifestarse en nuestra vida, no nuestras doctrinas. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Sí o no? Si no podemos amar, de nada sirve la doctrina. Recuerdo a una pareja que contaba su testimonio antes de conocer a Dios. Eran como perro y gato, se insultaban todo el día. Ahora se dicen insultos cristianos. Ella le decía incircunciso y él le respondía con otros apelativos. No se trata de cambiar las palabras, sino de cambiar el corazón. Porque uno puede insultar de manera cristiana, pero el veneno sigue siendo igual. Pablo nos enseña que algunos comen de todo, otros son vegetarianos. Y hay quienes disfrutan de pupusas porque hay gustos para todos. Algunos reservan un día para Dios y otros viven todos los días. Igual, lo importante no son las comidas o las bebidas, sino la justicia, la paz y la alegría en el Espíritu Santo. ¿Alguien está recibiendo esto, sí o no? Les insisto que en mis tiempos de juventud éramos más santos. No por intencionalidad, sino por falta de recursos. No teníamos las mismas tentaciones que enfrentan nuestros hijos hoy. No había la misma presión o adoctrinamiento que ahora se intenta imponer, donde hasta la identidad se cuestiona. Amigos, el verdadero cambio no está en lo externo, sino en lo que cultivamos dentro de nuestros corazones. Que el fruto del Espíritu sea siempre nuestro guía. Amigos, hoy nos encontramos en un mundo donde nuestros jóvenes, incluso desde los 10 o 11 años, están expuestos a un tipo de perversión que nunca habríamos imaginado. Han visto más de lo que un adulto de hace 20 o 30 años podría haber visto en toda su vida. Y esto nos lleva a un punto crucial. Hay una doctrina que no está funcionando para nuestros hijos. No se adapta a la realidad que ellos enfrentan día a día. No podemos resolver esto simplemente con reuniones juveniles donde cantamos himnos y los vestimos a la moda los viernes. No, esto no significa que la Biblia esté desfasada para nuestra época. Quiero ser claro. No quiero dejar cabos sueltos sin importar cuán maduros nos consideremos. Siempre podemos encontrar nuestra situación reflejada en la Biblia. ¿No es así? Claro que sí. El Espíritu Santo es quien hace viva cualquier porción de las Escrituras en nuestros corazones. Lo que llamamos una palabra rema, aquí lo tenemos escrito. La palabra escrita se convierte en un lobo feroz cuando toma vida en nosotros. Ese es un rema, pero eso es tema para otro mensaje. Ahora bien, cuando maduramos, el Espíritu Santo comienza a comunicarse directamente con nuestro espíritu. El Rey no es simplemente un libro que dejamos sobre la mesa, es una persona que vive en nuestro interior. El Rey está aquí, amigos, no en el libro, sino aquí, en nuestros corazones. Vivir con el autor es mucho más valioso que solo leer el libro del autor. Alguien puede decir amén. Imaginemos por un momento que Pablo le hubiera escrito a Timoteo para contarle que se compró un burro marrón. Aunque podría haber incluido detalles personales en sus cartas, eso no significaría que todos debamos tener un burro marrón en el garage, ¿verdad? Es como preguntarnos si Jesús usaría jeans o si viajaría en avión. Nos confundimos cuando mezclamos la palabra escrita con la palabra viva. ¿Por qué? Entonces, Dios le dio un mensaje diferente a cada una de las 7 iglesias de Asia. Podría haber enviado el mismo mensaje a todas.
pero no lo hizo. Juan escribió diferentes mensajes a cada iglesia, desde Éfeso hasta la Odisea, porque existía una palabra escrita y una palabra viva. Y a menudo no sabemos cómo diferenciarlas. Decimos que cuando Pablo afirmó que las mujeres debían guardar silencio en la congregación, era un mandato de la Biblia. Pero, ¿qué decimos los predicadores? Que eso era para la época de Pablo. Luego, afirmamos que la mujer debe usar falda porque Pablo dijo que no debe usar ropa de hombre. Amigos, confundimos la palabra escrita con la palabra viva. La palabra es de Dios, pero no es Dios. Es tiempo de abrir nuestros corazones y escuchar la voz viva del Espíritu. Amigos y amigas, en nuestra búsqueda de la verdad y la fe, debemos tener cuidado de no caer en la trampa de idolatrar el libro sagrado al punto de olvidar a quien lo inspiró. ¿Me siguen? Claro que sí. Siempre digo con cariño que nuestros hermanos católicos, a quienes tanto amo, a veces se enfrentan el desafío de creer en un Cristo poderoso. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos presenta la imagen de un Cristo débil, colgado en la cruz, como si dijera, ¿cómo puedo ayudarte si ni siquiera puedo liberarme de aquí? Pero, ¿cómo podemos nosotros imaginar un Cristo que nos extiende la mano si solo lo vemos clavado en el pasado, al igual que Pablo? Debemos conocer al Cristo resucitado, el que vive hoy, y no solo el que caminó con barba y sandalias por la tierra. Algunas personas cuentan que han tenido visiones donde se les presenta de esa forma, pero vamos, no pudo haber ido de compras para vestirse un poco más moderno. Gracias a Dios, no lo conocimos solo en su forma humana. Una conciencia demasiado enfocada en el Cristo terrenal puede ser un obstáculo para conocerlo en el Espíritu. Aquellos que lo conocieron en carne propia a menudo recordaban su apariencia física al orar. Incluso algunos necesitaron tocar sus heridas para creer que era Él. Pero Pablo, amigos míos, él no tenía ese problema. Conocía al Cristo como Rey, no como un héroe pasado, sino como alguien sentado en el trono celestial, a la derecha de Dios. Para Pablo, Cristo no era solo una figura histórica, sino un ser vivo y glorioso. Por eso, Pablo nunca citó historias de los evangelios, nunca le dijo a Timoteo, déjame explicarte el pasaje de la mujer samaritana. ¿Por qué? Porque para él, Cristo no era un personaje del pasado, sino una presencia viva y poderosa. Si queremos crecer espiritualmente, debemos recordar que existe la palabra escrita, pero también la palabra viva. Aquellos que solo aman lo escrito se ofenden si el predicador no abre las Sagradas Escrituras, aunque las cite de memoria, insisten en ver las páginas como si el libro fuera más importante que su autor. Pero recordemos, este libro nos dice que Él está vivo y sigue haciendo milagros. Sí, sigue haciéndolos, no quiere que nos limitemos a los milagros escritos en sus páginas, porque ni siquiera podemos imaginar todo lo que ha hecho. Estamos atados a esos 33 años como si Él aún necesitara calmar nuestras tormentas o convertir el agua en vino. Nuestro Señor Jesús ya no usa barba ni sandalias. Y en el cielo tampoco lo veremos así. Juan tuvo una visión en Patmos y lo describió con una banda dorada en su pecho. Cabello blanco como la nieve, ojos que brillaban como llamas y una voz como el sonido de una catarata. ¡Qué imagen tan poderosa! Como comunicador de las buenas nuevas, mientras Dios me dé vida, he decidido predicar a ese Cristo resucitado. Y cuando llegue al cielo y Dios me pregunte por ustedes, me niego a decir que solo les di alimento espiritual básico. Les habré compartido la verdad de un Cristo vivo y poderoso. Un Cristo que transforma vidas hoy. Amén. Queridos hermanos, quiero compartir con ustedes una historia que seguramente resonará en sus corazones, como lo hizo en el mío Herbert. Durante años había estado pidiendo a Dios algo específico,
algo que creía que necesitaba desesperadamente, pero no es así como muchas veces nos dirigimos a nuestro Padre Celestial con listas de deseos y expectativas. Sin embargo, lo que Dios le entregó fue algo completamente diferente. Algo que transformó su vida, el poder del amor desinteresado. Este amor que va más allá de lo que podemos imaginar, es el que nos enseña a dar sin esperar nada a cambio. Y es así como la gente de River, al aprender este principio, pasó de la muerte a la vida. Aprendieron a amar a aquellos que pensaban diferente y fueron transformados de gloria en gloria por el Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! Aquí, ante ustedes, presento el fruto de esa iglesia: amor, paz, alegría, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad y humildad. Eso es la iglesia. Queridos amigos, eso es la iglesia. Levantemos juntos a un Cristo vivo. Alabado sea. Pónganse de pie y den un gran aplauso al Señor de señores. Él está vivo. 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 Aplaudan con fuerza a esa tumba vacía. Es una celebración celestial porque nuestro Rey está vivo. Ahora, al recordar la iglesia de Corinto, surge un problema que muchos de nosotros podemos reconocer. Pablo, el misionero, llegó primero para predicar y se ganó el amor de todos como el primer predicador. Pero luego llegó Apolos, un hombre elocuente y carismático, casi como si fuera un argentino. Y después, Pedro, uno de los 12 que había conocido a Jesús en persona, un verdadero rockstar de la fe. La llegada de estos líderes provocó divisiones. Algunos decían, yo soy de Pablo. Otros, yo soy de Apolos. Y otros más, yo soy de Pedro. 3 líderes, 3 estilos, pero un solo mensaje. Pablo, el precursor. Apolos, el carismático. Y Pedro, el testigo ocular que caminó sobre las aguas junto a Jesús. Pero queridos, la murmuración llegó a oídos de Pablo y con su pluma en mano escribió a los corintios diciendo en 2 Corintios 5:16 que ya no debemos conocer a nadie según la carne. ¿Y qué significa esto? Que lo importante no es el título que llevamos, sino nuestra relación con Cristo. Porque aunque Pedro conoció a Jesús en carne y hueso, Pablo tuvo su encuentro con el Cristo resucitado. Un encuentro que transformó su vida para siempre. Así que, hermanos, no se trata de cómo otros conocieron a Jesús, sino de cómo lo conocemos nosotros ahora. Porque en nuestro caminar también podemos tener un encuentro personal con el Cristo vivo, aquel que nos llama a vivir en amor y unidad. Celebremos juntos esta verdad. Amén. Imagina encontrarte con el glorioso y eterno, como lo hizo Pablo, Cristo, en su estado perfecto. Lo conoció como rey. Sí, era él, crean. Es mucho mejor conocerlo. Así que en la carne durante el tiempo de la humillación, como lo había conocido Pedro. Por eso Pedro, más tarde, tenía ciertas dificultades para entender algunas cosas que Pablo decía. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, Pedro nos advierte, tengan cuidado cuando lean las cartas de Pablo, porque tiene algunos conceptos difíciles de comprender. Vaya desafío. Pedro había visto a Cristo en su ministerio terrenal, pero Pablo lo contempló en su gloria. ¡Qué diferencia tan enorme! Yo veo una brecha gigantesca entre el Cristo que Pablo presentó y el Cristo que muchas veces presentamos en la iglesia hoy. No se pierdan. Sigamos juntos en este viaje. En 2 Corintios 5:16, Pablo dice, de manera que nosotros, de aquí en adelante,
A nadie conocemos según la carne. Aun si a Cristo lo conocimos en la carne, ya no lo conocemos así. ¡Qué declaración tan poderosa! A Cristo no se lo conoce en la carne, sino de una manera mucho más profunda. Cuando Pablo predicaba el Evangelio, nunca presentaba al Cristo de los 4 evangelios. Era diferente a Mateo, en Lucas, en Juan, en Marcos. Pablo nunca habló de la samaritana. Aunque era contemporáneo de Jesús, nunca mencionó la alimentación de los 5 len. Nunca predicó sobre la resurrección de la hija de Jairo. ¿Dan qué? En su lugar, Pablo proclamaba un Cristo ascendido, vivo hoy, ante quien todas las rodillas se doblarán, y a veces nosotros seguimos predicando al Cristo con barba y sandalias. ¿Por qué Hebreos nos dice que ahora, hermanos, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo? Por el nuevo camino y vivo que Él nos abrió al romper el velo. Jesús estaba vivo antes de venir a la tierra. No nació en Belén para comenzar a existir, ya estaba vivo. Y vive ahora mismo después de su ascensión al cielo. ¿Lo creemos? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué insistimos en presentar al mundo un Jesús histórico de hace 2000 años? La Biblia explica que durante esos 33 años que Cristo estuvo en la tierra, se despojó de sí mismo. Filipenses 2:7 nos dice que se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, muriendo una muerte de cruz como un criminal. Pero hoy, Jesús tiene un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se doblará toda rodilla. Mientras estuvo en la tierra, se le conocía como el hijo del carpintero, el Jesús que andaba con barba, sandalias y túnica, un Cristo despojado. Y aún nos sorprenden las cosas que hacía ese Cristo despojado. Por ejemplo, cuando maldijo la higuera. Pero pensemos un momento si aquel que creó todo el huerto del Edén y todos los bosques del planeta no podría maldecir una simple higuera. No me imagino a los ángeles asombrados diciendo, ¡ay! No puedo creerlo. Maldijo una higuera. Si lo vieron crear el mundo, y cuando calmó las aguas del mar de Galilea, los judíos lo llamaban mar porque era la única gran extensión de agua dulce en el país. ¡Qué maravilla! Así que, hermanos, miremos más allá del Cristo histórico y contemplemos al Cristo glorioso, el que vive hoy y por siempre. Ese es el Cristo que debemos conocer y predicar. Amigos, reflexionemos por un momento. ¿Qué es un pequeño lago ante el creador de las galaxias para aquel que formó el universo? Aquietar las aguas de un lago es como un susurro en medio de una tormenta. Sin embargo, nosotros, en nuestra humanidad limitada, a veces convertimos un vaso de agua en un huracán de preocupaciones. En segundo lugar, nos maravillamos ante el Señor que calma las aguas. Pero, ¿qué es lo que realmente vemos? Nos han contado sus milagros y pasamos la vida predicando sobre ellos. Porque lo conocemos desde una perspectiva terrenal. Algunos incluso dicen, Jesús no se vestía así. No hablaba de esta manera. Lo vemos a través de los ojos de la carne, no del espíritu. Esos 33 años en la tierra son solo un instante comparado con la eternidad. Como 33 centavos para alguien que posee millones, deseamos conocer a Jesús en el espíritu. Deja a un lado la imagen del Cristo en la carne. Olvídate de las sandalias y la barba. Dile al Señor, quiero conocer al Jesús que Juan vio en Patmos. Aquel cuya voz resuena como muchas aguas, cuyo rostro brilla con intensidad y cuyos pies son como bronce, porque entonces tus problemas se harán pequeños. Muéstrame la grandeza de tu Dios y te mostraré el tamaño de tus problemas. Tenemos que elevar nuestra perspectiva. Alabemos juntos la magnificencia de Dios. Cristo no es solo aquel que susurraba en las montañas. No es solo un corderito. Esa fue su parte despojada.
Ahora es el Rey ante quien, como dijo Pablo, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará su divinidad. Vamos, levantemos nuestras manos y clamemos juntos: Señor, recibo esta palabra. Amamos la palabra de Dios, pero aún más amamos a quien la inspiró, al Verbo, al que existía antes y después, al Cristo que sigue vivo después de los discípulos, al Cristo que nos habla hoy. ¿Qué te dice Dios hoy? ¿Qué mensaje tiene Cristo para ti, iglesia? Esto es impresionante. No sé si todos están recibiendo esta palabra, pero ahora es el momento. El Espíritu Santo traerá convicción a nuestros corazones. Vamos, levantemos nuestras voces, clamemos con fervor, porque el Señor desea escucharnos. Dios te habla hoy. En cada rincón de tu vida, en tu habitación, en tu coche, incluso en los momentos más íntimos, habrá ocasiones en que Dios te pedirá que apagues el televisor para susurrar a tu corazón. Su mensaje nunca se contradecirá con lo escrito en las Escrituras. Así que, amigos, abramos nuestros corazones y recibamos la palabra viva de Dios. Dejemos que nos transforme, que nos guíe, porque Cristo vive hoy y su mensaje es eterno. Hermanos y hermanas, escuchen con atención. Nunca les pedirá que pequen, pero les aseguro que hay una palabra fresca que se están perdiendo al quedarse atados al Cristo de los 33 años. Sí, es así. Hay una palabra nueva que Dios quiere darte hoy. Una revelación para este momento es una palabra viva, una nueva manera de luchar en la guerra espiritual por nuestros jóvenes, por nuestros hijos, por nuestros nietos. No podemos buscar en el antiguo pacto, en lo que hizo Moisés, en lo que hizo Abraham, porque ellos están muertos a la carne. Aunque viven en el cielo, no pueden ayudarnos aquí y ahora. Como bien predica Carlos Anacondia, el único que está vivo y presente es Cristo. Su Espíritu Santo respalda al Cristo vivo, el que verdaderamente cambia vidas. David, Moisés, Abraham, Job, ni siquiera Pablo. Ninguno de ellos puede cambiar vidas. Solo Cristo y el Espíritu Santo son quienes transforman y respaldan. Y Cristo te dice: ahora estoy en tu corazón. En este preciso instante, no mañana, ahora gobierna ahora. No en un futuro lejano. Recíbanlo, abran sus corazones, dejen que hable a sus mentes, a sus espíritus, y les enseñe el camino que deben tomar. Él los guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Llevándolos a alturas que nunca imaginaron, reciban esta nueva revelación. Este es el Cristo que predicamos. No más leche, sino alimento sólido. La palabra de justicia. Nunca sigamos a nadie más, porque el Señor nos dijo: síganme. Él no nos sigue a nosotros. Es un respeto a tu intimidad, a tu inteligencia y sobre todo al discernimiento del Espíritu. ¿Tú sabes distinguir entre el bien y el mal? ¿Sabes qué consumir y qué no? ¿Qué páginas visitar? ¿Y cuáles evitar? ¿Qué hábitos abandonar y qué caminos retomar? El Espíritu Santo está obrando aquí, en River. Y cada persona que sale de aquí lo hace con la convicción del Espíritu Santo, no con el miedo al pastor. No seguimos a nadie, porque es el Espíritu Santo quien realiza la verdadera obra. Permítele al Espíritu Santo que haga su obra en tu corazón y Él te dirá qué hacer, dónde estudiar, cómo caminar, con quién casarte y cuándo no hacerlo. Él te guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Enviará ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Nunca aparece el hombre sino el Espíritu Santo. Vamos, levanta tus manos al Señor. Quiero ser lleno de ese Espíritu esta mañana.
Los que no son del Espíritu, reciban ahora, vamos. Aquellos que nunca han tenido una manifestación en lenguas, reciban ahora. Dile al Señor, envíame el mayor regalo de mi vida, el bautismo del Espíritu. Reciban la presencia del Espíritu. Sopla, oh viento del norte, del sur, del este y del oeste. Sopla, sopla. Ahí está la mano de Dios. Poderosa y presente, ahí está la mano de Dios. Reciban, impresionante, Padre, en el cuerpo, en el alma, en el espíritu. Sopla ahora sobre los que han recibido este mensaje en casa. Impregna sus vidas con este mensaje. Queremos crecer, queremos madurar. Ayúdanos, Señor, en este camino hacia la madurez espiritual. Oh, dulce y poderoso Espíritu de Dios. Aquí estamos, todos unidos en oración, todos, absolutamente todos, levantando nuestras manos hacia el cielo. ¡Qué momento tan sublime, Señor! Adorador de adoradores. Estamos aquí para sentir tu presencia, para dejarnos envolver por tu amor infinito. Padre Celestial, esta mañana me encuentro ante ti, transmitiendo lo que he sentido en mi corazón, lo que creo que me has pedido que comparta con todos nosotros. No he añadido ni omitido nada de tu revelación divina. Que el fruto de tu Espíritu crezca en nosotros de forma orgánica, que florezca en paz, bondad, fe, templanza, amor, mansedumbre y alegría. Qué hermosa transformación nos espera. Ayúdanos, Señor, a crecer de manera auténtica, a nutrirnos con la leche espiritual, hasta que estemos listos para digerir el alimento más sólido que nos tienes preparado. Y que al final podamos crecer de gloria en gloria, reflejando tu imagen. Y Jesús, perdónanos por nuestras torpezas y necedades, por no siempre entender el camino que has trazado para nosotros. Recordemos que cada paso que damos es una oportunidad para acercarnos más a ti, para ser mejores, para aprender y para amar con más intensidad. Qué maravilloso es saber que nunca estamos solos, que siempre estás a nuestro lado, guiándonos y fortaleciéndonos, sigamos creciendo juntos. De tu mano, hacia la plenitud que solo tú puedes ofrecer. Amigos, como esos niños pequeños que a veces pierden el rumbo, pero al igual que cualquier padre lleno de amor y compasión, nuestro Dios nos abraza y nos ofrece una nueva oportunidad para crecer y aprender. Estamos terminando el año y no podemos dejar de sentir gratitud por cada bocado de alimento que hemos recibido y por todo lo que nos está por llegar. Prepara ahora, Señor, nuestros corazones y estómagos para el banquete que se avecina en las próximas semanas, porque sabemos que viene un alimento más sólido, un alimento que nos hará crecer. Creceremos con confianza, apoyándonos únicamente en ti, no en hombres o reuniones, sino en la pureza del Espíritu. En nuestros hogares ya no dependeremos de la iglesia para educar a nuestros hijos, sino que nosotros mismos nos pondremos de pie en la brecha entre la vida y la muerte. Lucharemos con valentía por nuestras generaciones, por nuestra descendencia, y enfrentaremos al enemigo cuando intente atacar a nuestros hijos. Pelearemos en las trincheras de nuestras familias, al lado de nuestros seres queridos y en las trincheras de nuestras iglesias. Gracias, Señor, te bendecimos y te exaltamos hoy. Gracias por tu palabra viva, porque no está muerta, porque tú estás vivo. La Biblia es un regalo, pero aún más. Gracias por permitirnos hablar directamente con su autor e inspirador. Gracias, Señor, por cada bendición. Ahora,
Te invito a levantar tu mano una vez más. Bendigo tu entrada y tu salida, tu descanso y tu despertar. Hoy, en este día de acción de gracias, damos gracias a Dios porque eres parte de esta familia. Ya sea que vivas aquí o nos visites, eres familia en nuestro hogar. Te bendecimos, bendigo en el nombre del Señor todos tus comienzos y cierres de día y año. Que Dios bendiga tus pensamientos más íntimos, tus horas de trabajo, tus momentos de descanso. Que te bendiga en el campo y en la ciudad. Que prospere en todo lo que emprendas y que sigas creciendo. Que este mes de noviembre no termine sin que hayas sentido que has crecido, que te has fortalecido, que has ganado en estatura y en alimento y que puedes soportar las aflicciones con más entereza. Dios te bendice en todo, te fortalece en el nombre del Señor. Recibe la fortaleza del Espíritu, recibe el crecimiento. Why? Amigos, háganse un favor, activen lo que ya está escrito. Fe, honra, carácter. No necesitamos orar por eso, porque ya está en nosotros. No hay atajos para construir un carácter sólido. Cuando Dios quiso entrenar a Moisés, lo llevó al desierto y lo mantuvo allí durante 40 años. José trabajó 13 años como esclavo antes de estar listo para liderar una nación. David vivió años como fugitivo antes de que Dios lo considerara listo para sus grandes responsabilidades. Jesús invirtió 3 años en la vida de sus discípulos. Pablo esperó 3 años en el desierto antes de que Dios lo usara para edificar la iglesia. Todos quieren conocer la voluntad de Dios para sus vidas de inmediato. Pero pocos en la Biblia recibieron un plan de antemano. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Abraham no sabía si volvería, cuánto duraría el viaje, ni cuáles serían los costos. Así es la fe, así es la confianza en el Señor. Amigos, imagina que tienes todo lo que necesitas. Seguro médico, un plan de retiro. Pero aún así, te queda una palabra clave, Dios. ¿Sí? Dios está interesado en nuestra respuesta, en cómo reaccionamos ante el llamado de su Espíritu. Este llamado no trata de lo que haremos el año que viene, sino de algo mucho más profundo, el carácter. ¿Sí? Señoras y señores, eso se llama carácter, fe, honra y carácter. No necesitamos rezar para entender esto. Las decisiones que tomemos el próximo año estarán directamente influenciadas por el grado de obediencia que tengamos hoy hacia el Señor. Él no nos promete un plan de acción para dentro de 20 años. No. La voluntad de Dios es para el aquí y el ahora, para los próximos 10 minutos. Y créanme, la voluntad de Dios para este preciso momento es siempre más desafiante de lo que imaginamos. He conocido a muchas personas, sí, muchas que están dispuestas a obedecer y a irse al Congo belga si es necesario, pero justo después de orar, cuando Dios les pide que ofrezcan algo, empiezan a dudar, a buscar señales, a preguntarse si es Dios o Satanás quien les habla. Claro que Dios habla y a veces Él no nos pide mover montañas, sino simplemente dar una ofrenda o ser solidarios con quienes tienen hambre. Debemos buscar la dirección del Espíritu Santo. Hoy mismo no es necesario rezar por fe, honra y carácter. Estos son pilares que requieren obediencia. Y el mensaje de hoy puede parecer simple, pero es increíblemente profundo. Cambia tu percepción de la vida. Si tienes el valor de pedirle algo a Dios, más vale que estés listo para actuar. No te estoy contando algo que no haya vivido yo mismo. Me crié en una iglesia donde me decían que no orara sin acción. La oración audaz debe ir de la mano con la obediencia práctica. De lo contrario, no es fe, es solo un pensamiento positivo, una esperanza vacía. No es sorprendente que Dios no responda a muchas de nuestras oraciones. A menudo
rezamos por un milagro, pero no nos movemos. Aquellos que caminan en una fe audaz no se detienen a orar por lo que ya funciona y está escrito. ¿Quieres cosechar? Siembra. No importa cuánto ores, decretes, repitas versículos o profecías, si no eres un sembrador, ¿cómo esperas cosechar tomates si nunca sembraste uno? Son principios básicos. ¿Cómo esperas que la montaña se mueva si solo te limitas a orar? Levántate frente a la montaña y dile, muévete en el nombre del Señor. La fe audaz nos enseña a orar y a cumplir principios. A veces escuchamos a alguien decir, bueno, ya hemos hecho todo, solo falta orar. Esto me estremece. La oración no debe ser un último recurso, sino una declaración de paz, una acción llena de propósito. No pensemos que debemos orar y luego no hacer nada. No podemos orar, prepararnos, pedirle a Dios que intervenga y al mismo tiempo iniciar cambios en nuestra vida. Dejar que Dios moldee nuestro carácter para que los milagros sucedan. Podemos pedirle que pelee por nosotros, pero también debemos estar listos para desenvainar nuestras espadas y luchar con su fuerza. Las oraciones unen nuestras palabras llenas de fe con nuestras acciones audaces. Necesitamos la audacia para pedir y la persistencia para continuar. Vamos, tengamos el coraje de actuar con fe hoy. Si vas a pedirle a Dios que te dé un matrimonio mejor, necesitas dar pasos firmes en esa dirección. Vamos, comienza a sembrar semillas de aliento y amor. Deja de ser tan brusco, tan áspero, tan machista. A veces creemos que podemos pedir cualquier cosa. Señor, haz que mi matrimonio sea perfecto. Y luego discúlpate por hacerla sentir mal cada vez que comparte una idea contigo. Cambia, transforma tu corazón. No se trata solo de orar. No es magia. Vamos, amigos, si no cumples con los principios, si estás orando por un nuevo trabajo, no te quedes durmiendo hasta las 11. Busca activamente. Envía tus currículos por internet. Pero también hazlo a la vieja usanza. Plancha la camisa, lustra los zapatos y sal a buscar oportunidades. Asegúrate de que todo el mundo vea tu cara, que vean tus ganas de trabajar. No esperes que Dios te traiga el trabajo a la puerta de tu casa si tu oración es que Dios te ayude a salir de deudas. Eso es maravilloso. Pero toma la calculadora, revisa las cuentas que tienes que pagar, reúnete con alguien que nunca se haya endeudado. Ahora, mientras analizas los números, haz de la reducción de deudas una actividad espiritual. Pregúntate, ¿en qué estoy gastando? ¿Cómo puede ser que gano 3 y gasto 5? Y ahí está la clave cuando oras. Para que te aumenten a 5, no te endeudes hasta 7. Necesitas arrepentirte de los malos gastos. Y la mala administración evalúa los daños. Pero también incorpora nuevos hábitos. No esperes que Dios borre mágicamente todas las deudas de la sede de tu tarjeta de crédito. A veces escuchamos historias de milagros, pero la vida no es un cuento de Disney. Dios nos dejó principios para vivir y caminar con ellos. No estoy haciendo a Dios ni al Evangelio algo humanista. Simplemente comparto lo que me ha funcionado. No ores esperando que un millonario anónimo pague todas tus cuentas. Paga a medida que oras sobre tu situación. Si pides al Señor que bendiga a tus hijos, perfecto, pero también pasa tiempo con ellos. Afirma sus dones, pastorea sus corazones. No quieras resolver como abuelo lo que no hiciste como padre. Si no eres un buen padre, si los provocas a ira, no esperes que Dios lo solucione todo por ti. Estás pidiendo una esposa, una buena mujer. Entonces deja de salir con los mismos amigotes de siempre. Tu chica cristiana no va a estar en esos lugares. Involúcrate más en la iglesia. Sea un hombre de Dios.
seduce su corazón, en el mejor sentido de la palabra, que vea que eres un hombre íntegro, lleno de Dios. La vida es acción. No ores simplemente para que Dios te envíe a la persona perfecta sin mover un dedo. Y si pides ayuda para perder peso, bueno, empieza por aflojar con los postres. Cierra la boca y no hagas de cada comida una última cena. Haz ejercicios, sal a correr. En serio, te lo digo. Puede que pienses que es duro, pero ¿cuánto habría dado porque alguien me predicara así cuando yo era joven? Ora con agradecimiento, ora para adorar. Amigos, qué maravilla es redescubrir que no siempre es necesario orar por todo, porque muchas cosas ya están funcionando con los principios que Dios estableció desde el inicio. Imagínense, si yo les dijera que vamos a hacer una cadena de oración para que la ley de la gravedad funcione, ¿no les parecería un poco extraño? Porque sabemos que si lanzamos algo al aire, va a caer. Eso ya está hecho, ya está funcionando. Ahora, imaginen que me pongo a orar para que mañana salga el sol. Vamos a juntarnos todos a hacer una larga cadena de oración, porque queremos asegurarnos de que el sol salga después de la noche. Ustedes me dirían, Dante, no tienes que orar por eso. El sol va a salir de todas maneras, y es cierto, porque hay cosas que simplemente suceden, porque así fueron establecidas. Supongamos que te presto mi Biblia y te la entrego en tus manos. Tú me miras y dices, gracias, don't, por prestarme la Biblia, pero entonces empiezas a orar, Señor. Haz que Dante me preste la Biblia. Y yo te miro confundido y pienso, no te acabo de dar la Biblia. A veces hacemos lo mismo con Dios, le pedimos cosas que Él ya nos ha dado. En ocasiones dedicamos mucho tiempo a orar por cosas que no requieren oración, porque ya están resueltas. Por ejemplo, oramos diciendo, Señor, visítanos, sé bienvenido aquí. Pero ¿no dice la Biblia que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Él? Claro que sí. Entonces, si estamos juntos en su nombre, Él ya está aquí. No tenemos que invitarlo como si estuviera ausente. ¿Alguna vez has sentido que Dios llegó en un momento especial, como si de repente la atmósfera cambiara? Pero la realidad es que Él siempre estuvo allí. La diferencia es que nosotros, en ese instante, nos sintonizamos con su presencia. Igual que cuando enciendes el televisor y sintonizas un canal, las señales de televisión siempre están allí, aunque no las podamos ver hasta que encendemos el dispositivo y las sintonizamos. Piensa en esto si tu pantalla se congela durante una transmisión en vivo. Llamarías al canal y les pedirías que vuelvan a transmitir. No revisarías tu conexión a Internet, tu dispositivo, porque el problema no está en la señal que ellos están enviando, sino en cómo la estás recibiendo. Dios está constantemente transmitiendo bendiciones desde la cruz. Él ya lo dio todo, solo necesitamos ajustar nuestro receptor, nuestros corazones, para recibir lo que Él ya ha dispuesto para nosotros. Así que, hermanos, no perdamos tiempo orando por lo que ya es nuestro, sino sintonizándonos con lo que Dios ya ha hecho. Amén. A menudo nos encontramos pidiendo un avivamiento, ayunando con una actitud casi desafiante hacia el Señor, como si quisiéramos decirle, Señor, si tú amaras a esta gente tanto como yo la amo, harías que creciéramos. Es casi como si intentáramos convencer a Dios de que debería compartir nuestra carga. Señor, envía las almas. Decimos, pensando que nuestro fervor puede persuadirle, pero la realidad es que ninguno de nosotros estaría dispuesto a sacrificar a un hijo por las almas de nadie. Es absurdo pensar que Dios está enojado con la humanidad y que necesitamos rogarle para que cambie de opinión. Algo está mal en esa teología. Si creemos que nuestra carga es mayor que la de Dios, entonces estamos errados. El verdadero avivamiento ocurre cuando nos sumergimos en lo que Dios ya ha hecho. Si uno se enciende en el fuego de Dios,
la gente vendrá a verte arder. Ese es el secreto del crecimiento. ¿Sí? Si uno se enciende, las personas acudirán a ver cómo ardes, tu confesión, tu fe, tu unidad con otros. No son palancas para presionar a Dios y obligarlo a actuar. Tu fe, en realidad, es simplemente una respuesta a lo que Él ya ha hecho. El Señor no está sanando gente hoy. Ya lo hizo hace más de 2000 años en la cruz, en un pacto sellado. Y nosotros, por fe, recibimos la manifestación de lo que Él ya realizó en la cruz. Revelar la vergüenza de alguien es algo serio ante los ojos de Dios. Incluso cuando ese alguien, como Noé, comire aguas. El pecado de Cam no fue solo ver la desnudez, sino divulgar lo que vio. Todos sabían que Noé estaba desnudo y borracho, pero fue Cam quien lo divulgó. Así que podrías preguntarte, ¿por qué debo respetar y honrar a un profeta borracho y falso? Pero al divulgarlo, violó un principio, una ley espiritual que es tan real como la ley de gravedad. Menospreciar y deshonrar a un padre, sea carnal o espiritual, o a cualquier figura de autoridad, es rebajar a una persona del lugar que Dios quiere que ocupe. Cam trajo una maldición a su familia. Los hijos de Noé jamás imaginaron que sus acciones cambiarían drásticamente el futuro de su linaje. Por generaciones, aquellos que cubrieron la vergüenza de su padre se transformaron en bendición. Los descendientes de Cam fueron todos cazadores. Nimrod, un nieto de Cam, construyó Babel en la llanura de Sinar, que hoy conocemos como Irán, Irak y partes de Arabia Saudita. Mientras tanto, los otros hijos de Noé habitaron en el Medio Oriente, Canaán y Gaza, convirtiéndose en pastores. Las vidas de ambos tomaron caminos totalmente diferentes, perspectivas distintas. La honra que muestres afectará a tus hijos y a tu familia. Por eso, siempre mantengo en mente, prefiero equivocarme honrando a quien no lo merece, que deshonrando a quien Dios quiere que honre. Y aclarando esto, es como la fe. Párate en la fe. No necesitas orar, necesitas usarla. Muchos me preguntan, ¿cuánto tiempo oraste para que Dios te pusiera frente a un estadio? Yo no oré para estar frente a un estadio. Oré por otras cosas, por comunión con Él, por claridad en el ministerio, por el propósito divino, pero para estar en un estadio, usé la fe, fui sin dinero, alquilé un estadio en fe. Me paré en el estadio de Vélez cuando nadie me conocía y convoqué a un superclásico de la juventud. Fue fe, lo creí en mi corazón y lo confesé con mi boca. Ipson segundo, honré. Siempre hay personas que me preguntan, ¿cómo puedes honrar a Jota? ¿Cómo puedes honrar al pastor Jiménez? Pues yo los honro porque me abrieron puertas. Y honrar esas puertas es fundamental. ¿Es una cuestión de gratitud y reconocimiento? No es así. Porque cuando alguien nos da la oportunidad, es nuestro deber reconocerlo y valorarlo. No estoy aquí para descubrir la desnudez de nadie. No es mi misión. Hay quienes parecen tener el ministerio de exponer las fallas ajenas y de rematar a los heridos. Eso no es para mí. No lo deseo en absoluto. Pueden traer todos los versículos que quieran para refutarme y decirme que la Biblia dice que hay que denunciar. Yo prefiero equivocarme por no denunciar, prefiero cubrir, proteger, ser un refugio en lugar de ser un juez implacable. Quiero que mis hijos cosechen honor, que entiendan el valor de los principios. Y si alguna vez me encuentran en una situación comprometida, metafóricamente hablando, quisiera que me cubran. No se trata de ocultar el pecado, sino de no añadir más vergüenza a la que ya se siente. Los principios funcionan. Señores, no siempre es necesario orar por ellos, simplemente funcionan el carácter,
ese desarrollo personal tan esencial está en nuestras manos. Requiere trabajo duro, no solo oración. Nada revela el carácter como los tiempos de prueba. Cuando las presiones se apliquen a tu vida, descubrirás quién eres realmente. Pablo, escribiendo a los creyentes en Roma, decía que nos gloriamos en las tribulaciones, porque la tribulación produce paciencia. La paciencia produce prueba, y la prueba produce esperanza. ¿Recuerdan Romanos 5:3? El carácter no se recibe por imposición de manos o por asistir a un congreso. A lo largo de estos últimos 30 años de peregrinación cristiana, he conocido a muchos ministros, hombres de Dios que piensan que solo orando su iglesia crecerá. He tenido charlas con ellos y les he dicho, mira, tómate 3 vacaciones al año, pero asegúrate de estar presente en tu iglesia. Inyecta una visión clara. Sé un ejemplo de compromiso, que la gente sepa que si el pastor no está un domingo, es porque hay una razón de peso. Alguien alguna vez inventó la frase de que 1 hora de prédica equivale a 8 horas de trabajo duro. ¿Qué hay de todos los que trabajan 6 o 7 días a la semana? Una vez le dije a un amigo, deja de invitar predicadores porque estás cansado. ¿Da una palabra direccional a tu iglesia? No digo que Dios necesite nuestra ayuda, pero Él se complace cuando participamos en sus propósitos. Josué vio a Dios enviar maná del cielo, pero también supo que tenía que pelear la batalla, marchar toda la noche, usar sus espadas, planificar y actuar. Cada aspiración de nuestra generación necesita estar acompañada por la acción. Dios transforma, no solo con oración, sino confiando en lo sobrenatural mientras actuamos en lo natural. Hay una gran diferencia entre esperar un evangelio mágico y vivir según los principios de Dios. No, insisto, que Dios necesite de nosotros, pero Él se deleita en que seamos parte activa de su obra. Amigos, en estos tiempos